El tema de hoy es una iglesia fiel a Dios en su mayordomía. Y la base bíblica para este tema es Mateo 25, 21. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 25, el verso 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Otra versión dice: vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La recomendación que quiero hacerle a usted, que está ya conectado a esta predicación, es que no se distraiga. Porque en el momento en que usted se distrae, pierde el hilo. Y cuando se pierde el hilo, ya no se comprende el tema. Concéntrese como cuando uno se va a comer un bocachico grande, así con salsa de coco. Bueno, ya cambié el bocachico, el pollo criollo por el bocachico. Pero uno se sienta a comer hasta terminar. Entonces, por favor, quédese allí hasta terminar. Amén. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Ahí usted observa ¿cómo le digo yo? Dos peceras, bueno, pero hay una pequeñita donde el que está allí es un pez grande y está como aburrido, pero hay otro en un territorio más ancho. Pues el propósito es entender lo que realmente significa ser mayordomo, entender lo que realmente significa ser mayordomo, porque hay quienes no lo entienden y viven como si fueran dueños. Que Dios nos ayude, incluso a mí que estoy predicando, a entender lo que realmente significa ser mayordomo. Y no solo entender, sino comprender que la mayordomía no solo debe estar presente en el aspecto económico. O sea, la mayordomía no solo debe estar en el aspecto económico, sino también en el buen manejo del tiempo, en el buen cuidado del ser y en la buena administración de la casa, para entonces experimentar la invitación de Dios como recompensa a los mayordomos fieles. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando un mayordomo es fiel, recibirá del Señor de alguna manera esa invitación. Hey, Eliseo, vamos a celebrarlo. Hey, Eliseo, administraste bien tu cuerpo, vamos a celebrarlo. Administraste bien tu tiempo, vamos a celebrarlo. Administraste bien tu casa, vamos a celebrarlo. Créame que conoceremos un lindo paisaje. Ruego, por favor, siga conectado a la enseñanza. Hoy necesitamos llenar este coco de la palabra de Dios para saber por dónde es que debemos caminar. Entonces ese es el objetivo y vamos a celebrarlo. Y sin duda, cuando Dios nos dice vamos a celebrarnos, es saltar de ese jarrón de vidrio estrecho a uno más grande, a uno más amplio. Así es el Señor cuando recompensa a sus fieles. Vamos a mirar algo de la parábola de los talentos, que fue el versículo que tomamos como base, Mateo capítulo 25. En esa parábola, a manera de introducción, como para que tengamos pues una comprensión, en esa parábola encontramos a un amo y 3 siervos, ¿cierto? A un amo y 3 siervos. Ahí está en grande la imagen. Voy a pedir que la deje allí grande mientras yo explico. En la parábola de los talentos encontramos a un amo y a 3 siervos. Encontramos que el amo
quiso, por iniciativa propia, darle a uno un talento, a otro 2 talentos y a otro 5 talentos. Los repartió como él quiso. Me di a la tarea de convertir a nuestra moneda aquí en Colombia lo que significa el valor de un talento. Y resulta que un talento pesa aproximadamente 21.000 gramos de plata. Un denario significa el día de un jornalero, es decir, 4 gramos de plata. Quiere decir que un talento, un solo talento, correspondía a 5.250 días de trabajo. El salario mínimo en Colombia está en 900 y algo, así que yo hice está en 980.657, dividido en 30 nos saldría por día 32.688. Quiere decir que un talento equivalía a 171.614.974 pesos. Le hablo así en cifras para que usted sepa por qué fue grave de que el que recibió un talento fue y lo escondió. Si usted fuera el amo, usted le confiaría a cualquiera 171 millones de pesos, 614.974 pesos. Cierto que hay que tener cuidado. 2 talentos equivalían entonces a 343 millones y 5 talentos equivalían a 858 millones. ¿Qué sucedió con los 3 siervos? El de los 5 trajo 5 más. No se equivocó el amo cuando le dio al de los 5 porque era muy diligente y piloso. El de los 2 fue y trajo 2 talentos más. Pero ¿qué hizo el que recibió 171 millones? El que recibió solo un talento. Fue un siervo no fiel, porque lo escondió. El que recibió 2 y el que recibió 5, escuchó de su señor que le dijo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que enterró el talento, el que no administró bien, el que no cuidó bien, ¿qué recibió? Dice que fue echado afuera. No fue contratado más. Tremendo. Quiero en el nombre del Señor que pensemos en esto. Y es que Dios es ese amo. Y nosotros somos esos siervos, esos mayordomos. Y Él en su gracia nos ha confiado 1, 2 o 5 talentos. Nos ha confiado sus bienes. ¿Qué debemos hacer con los bienes de Dios? Porque eso es ser mayordomo. Por eso en este tema, para comprenderlo un poco más, vamos a desenvolver la pita como está allí en la imagen. Vamos a definir qué es la mayordomía. También vamos a observar dónde se originó la mayordomía. Pero también vamos a mirar los 4 aspectos de la mayordomía. Mayordomía en el tiempo, mayordomía en el ser, mayordomía en la casa, mayordomía en las finanzas. Y finalmente concluiremos aplicando la palabra a nuestras vidas. Entonces repito, Dios nos ha encargado sus bienes. A unos le ha dado un solo talento. A otros le ha dado 2, a otros 5. El que dice: es que a mí me dieron solo 1, a él sí le dieron 5. Entonces se va a llenar hasta de odio contra su Señor, de envidia contra su hermano y va a enterrar el talento. La pregunta es: el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho.
Es decir, si tú hubieses sido fiel en uno, podría ser fiel en 5. Voy a poner un ejemplo aquí práctico, rápido. Hay quienes le piden a Dios un carro, pero no saben cuidar la cicla que tienen. Y el Señor dice, si no cuidas bien la bicicleta que tienes, entonces ¿cómo pretendes que te dé un carro? Si los costos de la cicla no son comparables a los costos que un carro pueda tener si no lo cuidas bien. Cuidemos lo poco para que Dios diga, bien, buen siervo y fiel, ahora venga te doy una cicla, ahora una moto. Cuidaste bien tu moto, ahora venga te doy un carro. Si no cuidas la silla que tienes, perdóneme que lo diga de pronto, si es de palo, no sé. ¿Cómo pretende que Dios te dé unos muebles hermosos? Entonces, estamos hablando de la mayordomía. Y repito que la mayordomía no solamente tiene que ver con el tema de las finanzas, sino del tiempo, en el ser, las casas y demás. Amén. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan? Vamos entonces a entrar, ¿qué es la mayordomía? No perdamos de vista la parábola de los talentos. El amo entregó sus bienes. Queridos hermanos y amigos, el dueño de todo es Dios. La palabra mayordomo significa criado principal. Mayordomo en su expresión más simple significa aquel que es el criado principal y que tiene la responsabilidad de administrar los asuntos o los bienes que pertenecen a otro. La hipug de la esperanza no es mía. Yo soy el criado principal que el Señor puso en hipug la esperanza. No son los diáconos, no son los servidores. El criado principal soy yo. Yo puedo delegar una autoridad para algo, pero la responsabilidad es mía. ¿Y a quién le va a pedir cuentas a Dios de lo que se haga en hipug la esperanza? ¿A los diáconos? ¿A los servidores? A mí. Yo soy el criado, pero no soy dueño para tratarla con señorío y mandar como un dictador a la gente y regañarlos. No. Soy un mayordomo. Es decir, yo tengo claro que la iglesia es del Señor. Tengo claro que el pueblo le pertenece a Dios. Eso es ser mayordomo. Mayordomo, otra definición dice, hombre empleado para administrar una propiedad o negocios de otra persona y responder por ellos. Hermano y hermana y amigo, tú no eres dueño de nada. Tú y yo somos mayordomos. Estamos administrando 1 o 2 o 5 talentos de Dios, el dueño, el que nos dio. Los hijos tuyos, Juanfe no es mío. Juanfe es del Señor. Juliana no es mía, es del Señor. Y es mi deber como padre entender que yo soy mayordomo y debo administrar mis hijos. Debo administrar mis hijos como al dueño le gusta. Mi esposa tampoco es mía. Realmente yo soy un administrador. Entonces, tú y yo no somos dueños de nada, somos mayordomos. Estamos administrando, repito, 1 o 2 o 5 talentos. No sientas envidia, ay, es que él tiene más que yo. Administre lo poco que tienes. Porque cuando alguien mira lo más que otros tienen, entonces le va a pasar lo del que recibió un talento, que interpretó mal a su señor y hasta habló mal de él porque dijo, ciegas donde no sembraste, se llenó de envidia y enterró el talento. Dios lo que te haya dado, si tú lo consideras que es uno, administre ese talento bien. Y si tú consideras que son 2, administralo bien.
Pero entendamos que somos mayordomos, somos mayordomos. Una definición es otra acerca de mayordomo, que no es dueño de nada, pero que tiene que responder por todo. Eso es mayordomo, que no es dueño de nada, pero que tiene que responder por todo. Vuelvo y repito, el dueño de todo se llama Dios. Y ese es un principio, hermano, que el mayordomo no puede olvidar. El dueño de este ventilador que tengo aquí es Dios. El dueño de estos equipos que compramos es Dios. El dueño de este micrófono es Dios. Oiga, uno debe cuidar las cosas no como si fueran de uno, sino como lo que son de Dios. Cuando uno, escúcheme, cuando uno cuida las cosas como de quién son, ¿usted no le ha pasado que uno cuida muchas veces más lo ajeno que lo de uno? Ay, es prestada, como el hacha de aquel siervo que se le cayó, era prestada. Si fuera mía, yo me compro otra, pero era prestada. Escúcheme, dice la Biblia en el Salmo 24:1, dice, de Jehová es la tierra. Perdóneme el terrateniente de esta zona, pero esa tierra no es suya. Usted se muere y a la tumba no se va a llevar la escritura. Uno sale desnudo del vientre y desnudo vuelve. No, que es que yo soy dueño de este centro comercial. Tú no eres dueño de nada. Que yo soy dueño de esta casa, de estos carros, de nada. Si te mueres ahora, te vas solo. Y ni siquiera con la ropa que quisiste ponerte, sino la que te quieran poner. Porque no vas a tener los ojos abiertos para decir, no, la corbata sí, nada. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que de Jehová es la tierra, de Jehová es Barranca, de Jehová Santander, Colombia, el mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, casas, carros, todo lo que haya. Y el mundo, dice, y los que en él habitan. Entonces, cuando yo tengo claro ese principio de que todo es de Dios, entonces cuando laves la loza, lava los platos, no como si fueran tuyos, son prestados, cuídalos. Cuando abras la regadera, esa agua es prestada. Todo. Veas que yo creo que este principio de propiedad, este principio de mayordomía acerca de la propiedad, de quién son las cosas, nos ayudarán para administrar, para ubicarnos. Esto que yo me puse, este saco, es de Dios. Así que voy a cuidarlo. Yo soy un administrador, porque administrar da la idea de cuidar algo. Al cuidar, vuelvo y repito, es cuidar lo ajeno, es mayordomo, aquel que no es dueño de nada, pero que tiene que responder por todo. Lo dijo Moisés en Deuteronomio 10:14. He aquí de Jehová son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Entonces, hermano o hermana, no se deje usted, no, que es que mires, dueño de tantas casas, dueño de tales, no es dueño de nada. Si Dios quiere sacudir la tierra y derrumbar todo, lo hace. ¿Y cuál es el problema? Él es el dueño de todo. Somos tan importantes para Dios que Él nos ha confiado sus bienes. Vea, Dios confía tanto en nosotros como aquel amo que confió en el siervo malo y negligente, entregándole un talento. Vuelvo, insisto en esto. No se ponga a mirar la casa que el otro tiene, porque puede que su casa valga un talento y la del otro valga 5. Si usted se pone a mirar para allá, vas a tener envidia, vas a odiar a tu hermano o a tu hermana y vas a hablar mal de Dios.
Si considera que lo que tienes vale un talento, dele gracias al rey y administra bien ese talento para que cuando el Señor te llame a pedir cuentas, entonces no tenga que decirte, administraste mal, siervo malo y negligente, sino que Dios diga, bueno, te fue bien en este 2020, a pesar de la cuarentena, vi que administraste bien los recursos, no te quejaste, no hablaste mal de mí, administraste todo muy bien. Pues bien, vamos a celebrarlo en el 2021, te va a dar mejor, 2 talentos. La vida del justo debe ser como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día es perfecto. El origen de la mayordomía. ¿Dónde inició la mayordomía? Hermano, sin duda en el cielo. En el cielo hubo allí un criado principal. ¿Cómo se llamó? Lucifer, o el querubín protector, según Ezequiel 28. Ese fue el mayordomo, ese fue el criado principal. Él era el mandamás, digámoslo así, él era el superior a todos los ángeles. Era el mayordomo, era el criado principal. Pero ¿qué le sucedió? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió al diablo? Al criado principal. Hombre, no administró bien. ¿Por qué no administró bien? ¿Sabe por qué? Porque se creyó el dueño. Se creyó el dueño. O sea, recibió tanto poder que dijo, no, pues que yo soy el dueño. Y quiso ser más que Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Cuando usted se cree dueño, esto es mío. Que ni siquiera suelta para lo de Dios. Que ni siquiera suelta para un hermano. Cuando usted dice, no, que esto es mío, 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 ojo, porque por ahí empezó el corazón del diablo a fallar. Y él se creyó el dueño y quiso ser más que Dios. Él dijo, no, pues si yo hago esto, pues yo puedo ser como Dios. ¡Ah! ¿Y qué dijo el Señor? Se te olvidó el texto, diablito, Jehová es excelso. Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dice la Biblia que no fue un buen mayordomo. Y como consecuencia terminó en una gran ruina. Usted lo puede leer en su casa en Ezequiel 28. Asimismo, entonces como el diablo fue infiel, fue el primer mayordomo infiel. El segundo mayordomo en ese orden, ¿quién fue? Adán. Porque el criado principal aquí en la tierra fue Adán, el primer hombre. Recuerde usted que en Génesis 2:15 al 17 dice Dios, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El dueño de la tierra le dijo en Génesis 2:15 y 16 y 17, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, ¿y para qué más? Y lo guardase, es decir, lo administrara. Y dice el verso 16, y le dijo, el dueño le dijo, hey, te entrego 5 talentos. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comiere morirás. Es decir, no entrarás en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué hizo Adán? Al principio fue fiel, y mientras fue fiel, acatando las órdenes del dueño, estuvo en el paraíso, en el Edén, gozando de su esposa, gozando de los animales, gozando de la delicia. Pero después fue infiel. ¿Por qué fue infiel? Porque escuchó al primer mayordomo infiel, al diablo. Escuchó al primer mayordomo infiel, obviamente a Eva y esta a él. Y entonces terminó arruinado, igual que Satanás. Así como Satanás fue echado del cielo, Adán y Eva fueron echados del Edén. Si tú no quieres terminar en ruina, aprende a ubicarte. Mira cuál es la posición que Dios nos ha dado. Somos mayordomos. Pero así como el mayordomo infiel, el diablo, lamentablemente arruinó a la primera pareja, él anda por ahí suelto. Él está vencido, es verdad, pero no muerto. Ni está amarrado, está suelto. Y está como león rugiente.
diciendo eso no importa, que se acabe, parta las cosas, dañe las cosas, eso no pasa nada, eso no se acuerde, incitando a la gente a ser malos administradores. Y el mal administrador tiene como premio la ruina. ¿Y un arruinado de qué habla? Hasta renegar de Dios. Pero el buen administrador no tiene esa conclusión. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Padre de familia, hay que enseñarle a los niños que las cosas son de Dios. El cuaderno que llevan a sus clases ni siquiera son de ellos, son de Dios. Hay que cuidar todo teniendo en cuenta que somos mayordomos. Entonces vamos a mirar 4 aspectos de la mayordomía. La mayordomía la mayordomía del tiempo, la mayordomía del ser, la mayordomía de la casa y la mayordomía en la economía. Tiempo, ser, casa, economía. Hablemos entonces la mayordomía del tiempo. Usted no es dueño del tiempo, escúcheme. Usted es administrador del tiempo. Dios a nosotros nos ha puesto como mayordomos. Y dice la Biblia en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Escuche, hermano querido, escuche atentamente esto. El tiempo para mí, eso usted no lo encuentra en ninguna parte, eso es una cosa que a mí, después de examinarlo, se me vino esta frase. El tiempo es aquel silencioso que no se detiene. Lo digo con humildad, de verdad. El tiempo es aquel silencioso que no se detiene. Es decir, usted puede celebrar, usted puede recostarse, usted puede pasar tiempo mirando algo, dormirse, en fin. Pero el tiempo no le va a decir, descanse tranquilo, perece un poco que yo lo espero. El tiempo sigue, el reloj sigue, ta. Eso es el tiempo. En ninguna manera él le va a decir, no, yo lo espero. Nada. Hay un texto en la Biblia en el Salmo 90, verso 2 que dice, enséñanos de tal modo, un mayordomo sabe contar los días. Un mayordomo no ve pasar los días. Sí, yo vivo el día a día, claro, hay que vivir el hoy. Pero, dice la Biblia, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Escúcheme lo que yo leí por ahí, escúcheme por favor. Según Carlos Kasuga, un conferencista, un japonés, él habló de un consejo oriental que me llamó la atención y yo solamente voy a leerlo. Él dice lo siguiente, ahí está la imagen de 2 ancianos. Dice el consejo oriental, en la vida como en la naturaleza, hay una primavera, hay un verano, hay un otoño y un invierno. Yo no conocía mucho de las estaciones hasta que tuve la oportunidad de ir allí a los Estados Unidos y comprendí bien cómo son las estaciones. En la primavera los árboles florecen. En el verano, el sol, la gente a la playa. Pero en el otoño ya empiezan a caerse en las hojas. Y en el invierno todo el mundo escondido, porque la nieve y demás. Y este señor dice que en la vida como en la naturaleza, hay una primavera, hay un verano, hay un otoño, hay un invierno. Y todos vamos a llegar al invierno en nuestra vida. En su mayoría, obviamente. ¿Ha pensado usted, los que aún estamos jóvenes, cómo va a llegar al invierno de su vida? Algunos llegan con una mano adelante y una mano atrás, dice él, endeudados, sin nada y con una vida
pero sin abundancia de vida, enfermizos, deprimidos y mal queridos. A lo mejor nadie les enseñó que vendría el invierno a sus vidas y siempre creyeron que vivirían en la primavera. Escuchen, por favor. Para los japoneses, la primavera es desde que una persona nace hasta los 20 años. Así es, ahí está el cuadrito. Desde los 20 a los 40 años. Donde hay que crecer integralmente en lo moral, en lo físico, en lo intelectual y yo le agregaría en lo espiritual. Después viene el verano, que es de los 20 a los 40. A mí me faltan 4 para el verano, para que termine el verano. En el verano los árboles son frondosos, dan flores, dan frutas. Así también los seres humanos en esta edad. Es en esta estación donde nos casamos, tenemos hijos, podemos trabajar hasta 72 horas sin dormir, porque estamos en todo el apogeo de nuestras vidas. Pero después de los 40 a los 60, escuche bien, la tercera fase, el tiempo no perdona. Después de los 40 a los 60, el tiempo no perdona y viene entonces el otoño de la vida. El otoño, en el otoño los árboles empiezan a perder de color, el color de sus hojas a marchitarse y a caerse. Así también en el ser humano nos cambia el color del pelo, aunque a algunos no les cambia el color del pelo, sino que se les cae el cabello, o se nos cae el cabello. Yo por eso, yo no sé, es algo que yo respeto, pero hermano, el pelo cambia. No se nos cae la vista, en fin, ese es el otoño, de los 40 a los 60. Escuche, y a partir de los 60, dice este consejo oriental, empieza la etapa del invierno. Después de los 60 en adelante, llegamos al invierno de la vida, que es lo que se recogerá de acuerdo a cómo aprovechó el tiempo de la vida que Dios le dio. Yo quiero, para terminar este pensamiento, ir a la Biblia. Proverbios 6:11, del 6 al 11. Estamos hablando de ser mayordomos del tiempo. Ser mayordomos del tiempo. Ser mayordomos del tiempo. No todo el tiempo va a ser primavera. No todo el tiempo va a ser verano. Dice la Biblia en Proverbios 6 del 11. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Dice el verso 7, a cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. El verso 8, prepara en el verano su comida, de los 20 a los 40, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Calle arriba, calle abajo. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad, dice la Biblia. Así vendrá en el invierno tu necesidad. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, amados, jovencito, por favor, ¿en qué época estás? Y vamos a ser buenos mayordomos del tiempo. Un mayordomo fiel a Dios con relación al tiempo es aquel que sabe administrarlo y por ello le alcanza muy bien el tiempo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, usted lo puede leer en casa. Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Yo voy a hacer una corrección aquí pública. ¿Cómo es posible que usted tenga que ir al comedor con el celular en la mano, contestar llamadas y responder mensajes? Todo tiene su tiempo. Hermano, a mí me han llamado y yo me he dado cuenta cuando me han llamado y no he respondido porque todo tiene su tiempo. A las 10 de la noche, 10:30 o 11, yo apago el celular porque es el tiempo de descansar. Yo soy un ser humano igual que todos, 24/7. Yo no puedo trabajar 24/7. Yo debo ser un mayordomo del tiempo.
No todo el tiempo debo estar pegado en el WhatsApp, perdiendo 2 horas. Más bien me leo un libro. Todo tiene su tiempo. No todo el tiempo puede uno contestar llamadas o mensajes. No todo el tiempo puede estar usted laborando. No todo el tiempo puede apagar. Hay tiempo de apagar el celular y tiempo de encenderlo. Hay tiempo de trabajar y tiempo para descansar. Hermano, yo me volví muy delicado con el tema del descanso. Para mí el descanso es muy sagrado. Y les ruego sus oraciones, porque a veces uno lucha en ello. Pero que Dios nos ayude a aprovechar bien el tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Qué dicen ustedes, hermanos amados? Amén. ¿Será que Dios nos está hablando? Amén. Amén o ayayay. Amén. 2, no solo mayordomía del tiempo, sino mayordomía también del ser. Ya dejemos el tiempo a un lado y hablemos del ser. Mayordomía del ser. Cuando hablamos del ser, 1 Tesalonicenses 5 del 23 al 24, cuando hablamos del ser estamos hablando del espíritu, del alma y del cuerpo. Todo vuestro ser, dice 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Estamos en la mayordomía del ser. Quiero que esa imagen quede allí, por favor, Julie. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, mayordomía del ser significa todo lo que corresponde al espíritu, al alma y al cuerpo. Hermano, así como no somos dueños del tiempo, tampoco somos dueños del ser. Yo le voy a pedir un favor. Ahorita que termine la palabra, por favor, diríjase al espejo de su casa. Y mire a ese tipo o a esa mujer que está allá atrás, en el espejo. Y dígale, tú no eres mío. Dígale, tú eres de Dios. Administra tu ser, no como a usted se le dé la gana. Vístalo, trátelo, cuídelo como al Señor le gusta. Porque somos de Él. Vea, somos de Dios por punta y punta somos de Dios. Si esto lo entendiera el que está en el pecado, porque hay quienes dicen, yo hago con mi vida lo que se me da la gana. No, usted no sabe nada. Pensamiento de un mayordomo infiel. Mi cuerpo es mi cuerpo y yo lo visto como yo quiera. Pensamiento de un mayordomo infiel. Mi boca es mi boca y yo hablo lo que se me da la gana. Pensamiento o palabras de un mayordomo infiel. Y ya sabe lo que le pasa a los mayordomos infieles. Terminan en la ruina. Tu ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Dios. Somos de Dios por punta y punta. Número 1, porque Él nos hizo. Y aunque el diablo lo hurtó, Él vino y lo compró. Entonces, mire, hermanos queridos, administre bien el espíritu. El espíritu se refiere a esa parte de mi ser que me conecta con Dios. Una buena administración en esta área tiene que ver con no contaminarnos con el pecado para tener como resultado una conexión excelente y fluida con Dios. No, yo me emborracho cuando me dé la gana. Mayordomo infiel. Yo digo groserías y chismoseo cuando yo quiera. Mayordomo infiel. Estás administrando mal lo que no es tuyo. El espíritu no te pertenece. Dios nos lo dio. Para mí el espíritu es como cuando yo salgo de casa y le digo a mis hijos, vea, o le decimos, hemos salido con mi esposa y le decimos, le vamos a bajar el celular para llamarnos. El espíritu es esa parte que Dios nos dio para comunicarnos con Él. Y cuando tú pecas, rompes la conexión con Dios, porque Dios es santo y no habita con el pecado. Entonces administra bien el espíritu.
Pero no me quiero enfocar en el espíritu. Administra bien el alma. El alma tiene que ver con la mente o los pensamientos, con los sentimientos o las emociones y con la voluntad o los deseos. Todos los seres humanos tenemos emociones. Pensamientos van y pensamientos vienen. Y en la vida necesitamos que Dios nos ayude a administrar las emociones. A usted le puede dar ira, porque la ira es una emoción. Pero lo que no puede es durarle un día, una semana la ira, porque entonces no administraste bien las emociones. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se oculte el sol sobre vuestro enojo. Es decir, tienes derecho porque tienes emociones, pero administre bien el alma. Que la ira lo llevó a separarse de cama con tu esposa, mal mayordomo. Que la ira lo llevó a darle un puño a alguien, mal mayordomo. Entonces, todo vuestro ser, administremos el espíritu, administremos el alma. Pero lo que quiero concentrarme es el cuerpo. Hermano, el cuerpo. Ahí usted mira dos cuerpos, ¿cierto? Uno, vamos, ¿qué ve usted ahí? Vea. Hay uno, en una mano tiene papas fritas, McDonald's, y en otro tiene una hamburguesa. ¿Cierto? Estoy viendo el gordito, el gordito. ¿Cómo ve? Pero quiero que mire cómo está la maquinaria del que está comiendo hamburguesas y papas. Esa maquinaria se ve atrofiada, se ve llevada. Una persona que se la pasa toda hora con hamburguesas y perros calientes y Max Burger aquí, Max Burger para allá, y perros calientes para aquí, y perros calientes para allá. Dios mío, ese pobre colon está trabajando, pero arrastra. Pero en el otro lado estamos viendo a un cuerpo un poco más atlético. En una mano tiene como una pesa, haciendo referencia al ejercicio, y en la otra mano tiene una manzana, haciendo referencia a lo que come. Interesante, ¿no? Hay que administrar el cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo, estamos haciendo referencia. Vea lo que dice 1 Corintios 6, 19. Ay, 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 sí señor, ay, ay, ay. Hermano, vea, cuidémonos. Cuidémonos. Vea, hay buenos cristianos en lo espiritual, hermano, gente de oración, de palabra, pero muy malos administradores del cuerpo. Que Dios nos ayude. No se le extrañe si algún día pasa por cerca de mi casa y me iba haciendo ejercicio. Uy, el pastor corriendo. Yo hago ejercicio. 3 veces a la semana como mínimo estamos hacer ejercicio. En el tema de la alimentación ya nos estamos poniendo de acuerdo para cuidarnos mejor. Mire, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué más dice? Y que no sois vuestros, hermano, hermana, jovencita. Ay, mamá, no me moleste, mi cuerpo es mi cuerpo y yo me he visto como me dé la gana. No, señorita. El cuerpo no es suyo, aterrice. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Si es que hay jóvenes muy arrogantes que dicen, no, yo me he visto como quiera, me motilo como quiera, si me da la gana ponerme un piercing me lo pongo. Espérese, mayordomo infiel, cálmate. No es así. El cuerpo no soy vuestro. Y cuando hablamos de la administración del cuerpo, estamos hablando de que hay que alimentarlo sanamente. La Biblia habla de la glotonería. Dice Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, y dice, no en glotonerías, todo quiere comer. Escucha que hablan de astronomía y dicen, uy, gastronomía. No, espere, no están hablando de gastronomía, es astronomía. Hay que alimentar el cuerpo, hermanos amados.
Busque un nutricionista, hay profesionales en ello que nos pueden orientar para alimentarnos bien. Debemos, no solamente en la parte de la alimentación, administrarlo en el descanso. A mí me llama la atención Mateo 6, Mateo 8:24, cuando dice que a pesar de la tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, el Señor dormía. Hermano, para mí el sueño se volvió muy sagrado. Ayúdeme a orar, que Dios me siga ayudando. Pero a mí el sueño, hermano, no me toque en el sueño. No me toque en el sueño. Uno debe descansar. Desconecte los aparatos temprano. Y empieza a decirle a la mente, vamos a descansar. El sueño es importante. Número 3, dentro del cuerpo está la salud. Hay que administrar el cuerpo en el tema de la salud. ¿De qué manera, pastor? Hombre, llevándolo al médico. Por lo menos cada 6 meses tómese unos exámenes para ver cómo estamos en la sangre, de colesterol, de azúcar. Y claro, tomarnos los remedios. Uy, ¿cómo así, hermano? ¿Y dónde está la fe? No, espera un momentico. El apóstol Pablo a Timoteo le dijo, 1 Timoteo 5:23, ya no bebas aguas, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. También hay que cuidarlo no solamente en la salud, en la higiene, oiga, en la higiene, en el aseo. Dios le bendiga, hermano. Y cuando habla, hermano, las hojas se marchitan. Hay que hacer un buen higiene bucal, seda dental en los dientes y cepillarse los dientes y la lengua. Y si el mal aliento no es aquí, sino en el hígado, entonces un laxante. La higiene, el aseo personal. ¿Cómo le parece a usted que los sacerdotes en el Antiguo Testamento para administrar tenían que bañarse primero? No en la casa, venga aquí en el tabernáculo, se me baña. Entonces, la higiene es importante. Eso es una buena administración del cuerpo. Un bigote chino y por aquí todo raro y feo. El buen aseo, mayordomo en el cuerpo, en la limpieza. Pero ojo, no hay que irnos al extremo de la soberbia o del orgullo o del culto a yo, sino recordar siempre que somos administradores. También debemos ser mayordomos del cuerpo en el tema de la pureza sexual, porque el único pecado que atenta directamente contra el cuerpo es la fornicación. Huid de la fornicación. Pero también hay que ser mayordomos no solamente del cuerpo, sino mayordomos en la casa. ¿Qué es ser mayordomos en la casa? Es decir, la casa no es tuya, tú eres mayordomo. Hay quienes son muy buenos cristianos. Predican, lindo. Cantan, hermano, mejores que los ángeles en el cielo. Hay gente, hermano, como cristianos, Dios mío, prendámosles velas. Pero como administradores de la casa, pésimos. Y un ejemplo que tengo aquí es Elí, el sacerdote Elí. Un sacerdote con todas las de la ley, pero sus hijos hacían lo que les daba la gana. ¿De qué me sirve a mí ser un buen predicador y en mi casa mis hijos hacen lo que quieren? Un buen mayordomo en casa sabe gobernar a sus hijos. Un buen mayordomo en casa sabe convivir con su cónyuge. La esposa ubica su rol, el esposo ubica su rol. Un buen mayordomo un mal mayordomo, no sabe administrar los recursos que hay en la casa. Hubo un rey que se iba a morir y el Señor le dijo, mano, usted se va a morir, pero ¿sabe una cosa? Ordene su casa porque la tiene. Era rey. Estoy hablando de Ezequías. Era rey y de pronto tenía en orden la secretaría del gobierno, se tenía en orden los funcionarios, pero su casa estaba desordenada. Y el Señor tuvo que decirle en Isaías 38:1, ordena tu casa, ¿oyó? El palacio está ordenado, la nación está ordenada, pero su casa está patas arriba.
¿De qué me sirve a mí tener alineados a los comités, a los servidores, y mi hijo por un lado y mi hija por otro lado? Mis hijos y mi esposa son testigos que en esta casa hay un sacerdote. Administra tu casa, porque la casa le pertenece a Dios. Y bueno, el tiempo ha avanzado. Proverbios 21:20, no puedo dejar pasar este texto. Usted ahí está mirando una plancha vieja y una plancha nueva, ¿cierto? Tesoro precioso y aceite, ¿hay dónde? En la casa de ¿quién? Del sabio, es decir, del que administra bien. Una casa donde se administre bien, hermano, el mueble viejo que ya traquea, lo cambian por uno que no traquee. La silla que cuando se sienta muerde por allá lo que no debe morder, hermano, el que administra bien, o cambia la tabla o la regla, pero tiene tesoro precioso en su casa. No se necesita ser rico para tener tesoro precioso en casa. Lo que se necesita es ser buen administrador. Yo pastoreé un lugar donde tenía que caminar unas 6 horas a visitar por allá un lugar que llaman El Quinal y Loma de Candela. Y había una hermana, hermano, sus ollas allá, casita de tabla, pero vea, aseado, las ollitas brillan. Oiga, qué cosa tan linda. Hay que ser buenos administradores. Y finalizo con la mayordomía en la economía. Ya hablamos de la mayordomía del tiempo, la mayordomía del ser, la mayordomía de la casa. Finalicemos con la mayordomía de la economía. Hermano, no es que es mi sueldo, yo lo sudé, es mi plata. ¿Qué plata ni qué 8 cuartos? No es suya. Los clientes no son suyos. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Un mayordomo fiel, repito, recibe la invitación del Señor. Ven, buen siervo. Pero un mayordomo infiel, hermano, le pasa como el que está aquí. No tiene, nunca tiene, nunca tiene. Estamos en la imagen, ¿cierto? Nunca tiene. Escúcheme, no se es buen mayordomo en las finanzas cuando, número 1, cuando se es infiel a Dios o no se acepta el plan financiero. Hay gente que cree que nosotros somos ladrones. ¿Cómo le parece a usted? El diablo es tan mentiroso que nos dicen que somos ladrones y dice que cobramos el diezmo. Que me diga un hermano aquí, ¿dónde he ido yo a su casa a cobrarle diezmos? Guárdame el Señor. Pero si algo tenemos claro es que somos fieles a Dios porque creemos en su palabra y yo mismo lo soy. Cuando uno es buen mayordomo en su economía, sabe serle fiel a Dios en su plan financiero. No se es buen mayordomo en la economía cuando, número 2, cuando no se tiene un presupuesto familiar. Llega la plata, se le echa al bolsillo y así como se le echó, va sacando, va sacando. No tiene un presupuesto, no sabe cuánto son los ingresos, o mejor, no sabe cuántos son los gastos mensuales y siempre está corto. Un mayordomo infiel no tiene presupuesto. Hermano, ¿cuántos son sus gastos en la casa? Como tanto, mal mayordomo. Haga esa pregunta, ¿cuánto gastas en el mes? Yo creo que por ahí, mal mayordomo. Y el mal mayordomo ya sabe, será echado de la bendición. Uno, no se es buen mayordomo en la economía. Número 3, cuando se vive endeudándose a cada rato, presta, se endeuda aquí y peor aquí ahora con esto de las, ¿cómo se llama? Gota a gota. Hermano, eso es una maldición. Una persona que se endeude a un interés tan alto por salir de un problema ahora, hermano, se vuelve esclavo. Una persona que se endeuda para pagar una deuda, lo que está agrandando es la culebra y se le convierte hasta en una anaconda y se lo traga a lo último. Mal administrador es eso. No se es buen mayordomo cuando hay cajas separadas. Cuando la esposa dice, es que esto es mío. Y el esposo dice, es que esto es mío. La Biblia dice que mejores son 2 que 1. Mejores son 2 que 1. No hablando de cajas separadas. Un hombre hizo ir a 1000 y 2 a 10,000. Bueno, yo lo dejo a consideración allá.
Y no se es buen mayordomo en la economía cuando sabemos de la necesidad de alguien y nos hacemos los locos y no nos metemos la mano al drill para ayudar, que eso está dentro del plan financiero de Dios. ¿Qué pudiéramos concluir con esto? Somos mayordomos de los bienes de Dios. ¿Qué dice usted? Somos mayordomos de los bienes de Dios. De Jehová es la tierra, lo leíamos ahora. De Jehová es la tierra y su plenitud. Estamos ahí en la conclusión. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Oh, yo insisto en esto. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano y amigo, somos tan importantes para Dios que Él nos ha confiado sus bienes porque cree en nosotros. Y algún día deberemos presentarnos delante de Él a rendir cuentas de nuestra mayordomía. Así como el amo se acercó a los siervos para pedirles cuentas, el Señor nos va a llamar a pedirles cuentas. El Señor nos va a llamar a pedir cuentas. ¿Cómo están tus cuentas? ¿Cómo administras tu tiempo? Dios te va a pedir cuenta de tu tiempo. ¿Cómo administra tu ser? Te va a pedir cuentas de tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. ¿Cómo administras tu casa, tus hijos? ¿Cómo administras tu hogar? Ay, hermano, es que ya yo no le digo porque no me hacen caso. Oh, hermano querido, no tires la toalla. Por la mañana siembra la semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano. Dios te va a pedir cuentas también de tu economía. ¿Cómo administras tu economía? ¿Eres fiel a Dios? ¿Tienes presupuesto? ¿Ves a tus deudas como las aliadas para cualquier situación? Hay gente, hermano, hay gente esclava en una mala administración. Hay gente que está esclava en una mala administración. Si tú quieres que el Rey de la Gloria, el dueño y Señor de todo, te diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces cierre sus ojos y dígale: Señor, ayúdame a ser un buen administrador, ayúdame a ser fiel en la mayordomía. Y si eres fiel en la mayordomía, no serás esclavo del temor. No serás esclavo del temor, se lo digo en el nombre del Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un
esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo creo que esta palabra ha sido una oportunidad que Dios le está abriendo para que usted camine y sea su mayordomo fiel y escuche de Dios. Entre en el gozo de tu Señor. Vamos a celebrarlo. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios, no del diablo. El primer mayordomo infiel fue el diablo. Y no somos hijos del diablo. Somos hijos de Dios. Él es el dueño de todo. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Ayúdame a seguir siendo un buen administrador. Ayúdame a ser un fiel mayordomo. Perdóname, Señor, porque alguna área de pronto he descuidado. Ayúdame, por favor.